Si notas estas cosas en tu vida, entonces estás pasando por una prueba seria. Escuchar a Dios es una de las cosas más hermosas que disfrutamos como creyentes. Cuando Adán y Eva fueron enviados fuera del jardín del Edén, perdieron la comunicación que tenían con Dios. Escuchar a Dios es uno de los mayores beneficios de entregar tu vida a Jesús. La Biblia nos dice que lo que el Espíritu de Dios conduce son los hijos de Dios. Esto significa que deben escuchar al Señor y recibir sus instrucciones. Dios nos da fuerzas para obedecerle siempre. Nos permite tener libre albedrío. La obediencia no sería obediencia si no hay libre albedrío. Se necesita total confianza y dependencia de Dios para rendirse a Él en obediencia. Sin embargo, te darás cuenta que la obediencia en sí mismo es una prueba y viene con recompensas. Cuando Dios te instruye en algo, pone a prueba tu devoción. Es más sabio permanecer en la obediencia a Dios, porque cuando Él te guía, te llevará a buenos lugares. Abraham es un gran ejemplo de obediencia. Dios lo llamó mientras estaba en la tierra del Padre, cuando le pidió que dejara todo atrás para seguirlo. Para Abraham fue una de las instrucciones más difíciles, ya que no tenía idea a dónde ir. Solo tenía en su mente lo que su padre le dijo de mostrarle la tierra sagrada. Sin embargo, Abraham escogió obedecer a Dios y se fue de la casa de su padre. Debió haber sido una decisión difícil dejar a su familia por seguir a un Dios que no podría ver e ir a una tierra desconocida. Puede que incluso lo hayan etiquetado como loco, pero Abraham siguió la instrucción de Dios, pese a todas las críticas. Pero su obediencia lo llevó a convertirse en el padre de muchas naciones, y por su linaje vino el Mesías. Abraham no solo conocía a Dios como suyo, sino que también confió en Él para seguirlo. Incluso cuando no sabía a dónde lo llevaba, se dejó llevar solo por Dios. La obediencia hará que aprendas a entregar todas tus preocupaciones a Dios y a tener total dependencia en Él para seguir su plan de ser recompensado con su infinito amor. Cuando Jesús le habló a sus discípulos en el libro de Juan sobre la obediencia, dijo que si lo amamos, lo haremos obedecerlo. La obediencia expresa tu amor por Dios y lleva tu corazón a un lugar de confianza sincera en Él, porque ya estás caminando en su fe. Muchas veces no entenderás las instrucciones de Dios, por lo tanto, si tratas de tomar decisiones basadas en tu mente, lucharás con obediencia. Cuando Dios le pidió a Abraham que tomase a su hijo Isaac, a quien tanto había esperado por muchos años, y lo sacrificara en su nombre, esperaba que Abraham discutiera con él. Sin embargo, Abraham decidió llevar a su hijo Isaac a un viaje a la montaña para sacrificarlo, y cuando estuvo a punto de hacerlo, Dios lo detuvo y le mostró un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Abraham era tan dado a obedecer a Dios que fue capaz de llevar a cabo esta difícil instrucción porque confiaba en Dios, aun cuando parecía que estaba a punto de perder a su precioso hijo. El libro de Hebreos lo registró de esta manera. Abraham razonó que Dios debía levantar los muertos, y figurativamente él confiaba que Isaac volvería de la muerte. ¿Cuánta confianza tenía en Dios? La obediencia será muy difícil lograrla sin la confianza en Dios. Esta instrucción fue una prueba que Abraham pasó para luego recibir las bendiciones de Dios. Cuando el pueblo de Israel lloró por un rey durante la época del profeta Samuel, Dios escogió a Saúl para ser rey. Entonces Samuel lo ungió y se convirtió en el primer rey de Israel. Disfrutó de muchos prestigios como rey y condujo a su pueblo a la victoria. Un día Dios le dio una instrucción al rey por medio de Samuel de ir a la guerra contra el Amelecita
para destruir a su pueblo y todo lo que le pertenecía. Entonces Saúl siguió adelante con la guerra, pero en cambio de destruir a todo el pueblo, perdonó al rey de Amalec a cambio de ovinos y corderos, desobedeciendo completamente a Dios, ganándose su rechazo y perdiendo su posición como rey de Israel. La desobediencia puede tener repercusiones. Dios nos da instrucciones para nuestro bien, y cuando decidimos salir del límite de sus instrucciones, sufrimos por ello como respuesta de desobediencia. Es mejor seguir las instrucciones de Dios que nuestra propia voluntad. Dios escogió a Moisés para guiar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Era considerado el hombre más manso de la tierra, pero un día perdió los estribos por causa del pueblo de Israel y peleó con Dios al ver que su pueblo no tenía agua. Entonces Dios le habló y le dijo que golpeara una roca con su bastón, y al hacerlo, empezó a brotar agua de ella. Sin embargo, Moisés desobedeció a Dios por su pueblo, pero debido a esto, Dios le pidió a Moisés que no llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Moisés murió antes de entrar allí. Dios no solo nos da instrucciones por diversión. Mientras aprendemos a obedecerle, nuestra fe y convicción crecen. Es mejor elegir la obediencia en lugar de seguir tu propia voluntad. Puede que no sea fácil, pero cambiará tu vida e incluso la vida de otros. Dale me gusta, suscríbete, comparte y conéctate con Dios a través de estos poderosos mensajes.